Hola, hola, ¿qué tal? En esta oportunidad se va a mostrar lo que se hizo en el laboratorio número 3 de transferencia de calor sobre potencia emisiva en función de la temperatura superficial. Para empezar con la teoría, primero la radiación térmica es un mecanismo de transferencia de calor que se da gracias a al viaje de las ondas electromagnéticas, las cuales tienen la propiedad de poder propagarse tanto por un material como por un medio vacío. La potencia emisiva de algún material que emite radiación se puede medir según la fórmula que se indica, donde epsilon significa emisividad, sigma es la constante de Boltzmann y la temperatura la cuarta de la superficie que emite radiación. La emisividad se puede medir como la diferencia entre la potencia liberada por la superficie y la potencia liberada por un cuerpo negro, el cual es un factor que va entre 0 y 1. Bueno, la potencia liberada por un cuerpo negro es igual a la constante de Boltzmann por la temperatura a la cuarta. Y la constante de Boltzmann es la que se indica ahí también en la pizarra, el cual tiene un valor de 5,7 por 10 elevado a menos 8 watts por metros cuadrados Kelvin a la cuarta aproximadamente. A continuación se presenta el concepto de factor de forma o factor de visión. ¿Qué significa esto? El factor de forma es la porción de energía que es percibida por un cuerpo, el cual está sometido a radiación por otro cuerpo. Este valor oscila entre 0 y 1. El factor de forma se puede obtener de manera teórica, de acuerdo a la fórmula que se indica en la pizarra, la de las integrales. En el dibujo que se muestra se indica más o menos cómo es la disposición entre las áreas de acuerdo a los ángulos y las normales a las áreas. De acuerdo a lo anterior, se puede dar una expresión de la propiedad de reciprocidad, la cual se muestra en pizarra también. Bueno, con respecto al procedimiento, lo que hubo que hacer es instalar los equipos y materiales a utilizar, bueno, tomar condiciones ambientales, luego conectar el banco de ensayo Hampden a la toma de corriente y encenderlo. Encender el tester que otorga el voltaje del elemento receptor del banco. Luego ubicar la fuente emisora a 15 centímetros del elemento receptor. Ajustar el amperímetro a 6,4 amperes y esperar unos 15 minutos más o menos para que el voltaje recibido se estabilice a un valor de 0,55 volt aproximadamente. Mantener fijo el amperaje al valor indicado durante un minuto con ayuda del temporizador. Finalizado este tiempo, se toman las lecturas del amperaje y voltaje de la fuente y el voltaje del receptor. Luego se repite el paso anterior para 6,8, 7,2, 7,6 y 8 amperes. Después se repiten los dos pasos anteriores aumentando la distancia entre el emisor y el receptor a 30 centímetros. Luego, a la distancia de 30 centímetros entre emisor y receptor, repetir las mediciones para los amperajes anteriores entre 6,4 y 8 amperes, pero ahora variando el ángulo de orientación del receptor entre menos 20 y 20 grados Celsius. Y finalmente se toman las condiciones ambientales finales. En cuanto al análisis de los datos, para realizar nuestros cálculos se utiliza la temperatura de fuente del gráfico del apéndice D del banco de pruebas, los diámetros del cilindro de emisor y punto receptor se pueden aproximar a 1,3 centímetros y 0,051 centímetros. Y se utilizó un factor de conversión para la lectura del receptor de 40 watts por volt. Los datos obtenidos son los que se muestran en pizarra a continuación. Siguiendo con el análisis de los datos, se muestran los datos también a continuación, donde se indica la potencia, la temperatura y factores de forma. Para los datos a 15 centímetros, a 30 centímetros y luego a 30 centímetros con rotación 20 grados hacia pared
y 30 centímetros con rotación hacia el otro sentido. Luego se adjunta una tabla de factores de formas teóricos y experimentales, dependiendo de cada caso. Bueno, dentro de las conclusiones se puede decir que en la experiencia se logró determinar cómo varía la potencia recibida por una superficie con respecto a la que se entrega en alguna fuente. Se logró demostrar que existe una relación con la distancia de separación entre el emisor y el receptor, ya que los datos arrojan que la potencia disminuye a medida que la distancia aumenta. Esta variación se puede cuantificar con el factor de forma, ya que indica la fracción entre la energía recibida por el emisor, el cual cada vez es menor. Para el caso del cambio de ángulo entre emisor y receptor, también es posible determinar que la potencia disminuye a medida que aumenta el ángulo. Bueno, esto es porque el área normal que se encuentra expuesta a la radiación disminuye. Los valores calculados de potencia emisiva difieren considerablemente con los valores teóricos, dando errores mayores, lo cual se debe a, a que las condiciones de trabajo no eran las óptimas donde se trabajó en la experiencia. En primer lugar, el entorno cambia sus condiciones de contorno por mucha iluminación y las paredes son blancas. Bueno, también interferencia de personas, inestabilidad en las mediciones, etcétera. Bueno, eso sería el laboratorio número 3 de transferencia de calor. Muchas gracias por su atención.